Me alegra saber que está al otro lado de esta señal. ¿Qué le parece si juntos echamos un vistazo a la noticia del Ecuador? César García Vélez a esta hora actualiza la información. Gracias, Andy. Vamos en los primeros días de vigencia de la eliminación de los subsidios a las gasolinas Extra y Eco País, y vamos a continuación a evaluar junto al gremio de los transportistas cómo avanza este sistema de compensación que ha tenido algunas observaciones por parte de sus representantes. Está junto a mí Napoleón Cabrera, quien es presidente de la Confederación de Transportistas del Ecuador. Gracias, estimado Napoleón, por este tiempo con la audiencia de Latinoamérica. Primero, ¿cómo avanza? ¿Se está cumpliendo conforme al cronograma planteado por el gobierno nacional para entregarles de esa compensación? Muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, el gobierno nacional está haciendo público que ya cumplió con el primer aporte a los primeros inscritos dentro de esta página digital que creó a objeto de que los transportistas que utilizan gasolina, taxistas, camioneteros, tricimotos, que se han registrado han sido ya cancelados en su primera cuota. Se habla de un estimado de unos 27.000 beneficiarios entre taxistas y camioneteros al momento. En efecto, es un valor que lo fijó el gobierno, de acuerdo a sus cálculos, de acuerdo al kilometraje recorrido y de acuerdo a la ubicación geográfica en la que ellos se encuentran. Pero todavía existen un sinnúmero de dudas y de interrogantes para nosotros, porque lo que se pretende dar una imagen de que la compensación con esto se soluciona el incremento del precio de los combustibles no lo es tal. Hoy lo hemos dicho en la mesa técnica. El incremento que sufrió el combustible meses atrás en el gobierno del presidente Lasso, cuando se eliminó el subsidio al diésel, se elevó a 1,80, se elevó la gasolina súper a precios internacionales. El peso de esa crisis todavía lo sigue cargando el transportista. Ninguna medida compensatoria que ofreció el gobierno del presidente Lasso ha sido entregado. Sin embargo, la metodología de piso tarifario que se hizo gala al entregarnos y decir que con eso podíamos solicitar precios justos para fletes y tarifas no se ha concretado. Ningún gas municipal que de acuerdo a la norma está obligado a sentarse a fijar precios reales lo ha hecho. Consecuentemente, el transportista sigue cargando el peso de ese incremento de combustible y el peso de la crisis económica del país. Bien, ante esto, si bien es cierto, ustedes daban algunas observaciones, pero terminaron aceptando este trato, o al menos así lo planteó los principales representantes que estuvieron en el día de la rueda de prensa con el ministro. ¿Por qué razón aceptaron si no, esto no compensaba al gremio? Bueno, eso creo que fue una estrategia del gobierno, porque quienes estuvieron ahí, si bien es cierto, uno solo de ellos, dirigente nacional de la Federación de Taxismo, fue el que aceptó de entrada las medidas compensatorias. Nosotros como confederación no lo hicimos, esperamos que se nos aclare algunas inquietudes que nosotros teníamos y luego de aquello y de observar de que existe la anuencia ya del grupo del taxismo, que es el mayormente beneficiario de esta compensación, nosotros le habíamos pedido que el gobierno nos clarifique primero el tema del galonaje a través del cual se determina. Segundo, cuál es la base de datos a través de la cual se va a establecer quiénes son los beneficiarios, porque hasta el día de hoy, créame, yo estoy convencido que esa base de datos no existe, una base 100% confiable. ¿Por qué? Porque no hay un solo organismo que lleve el registro de los transportistas. Hay transportistas que estamos al control de la Agencia Nacional de Tránsito, como el caso del transporte interprovincial, el transporte mixto. Otros, en su gran mayoría, están en los GATS municipales, el tema de los taxis, el tema del urbano, el tema de la carga liviana. Y en los GATS municipales no existe la información real y objetiva. Por ello, la focalización en la época del presidente Lasso falló, porque no tuvimos una base de datos real. Uniendo las bases de datos de la ANT, de los GATS municipales, de la poco que tenían, más la del SRI, llegamos a recopilar un 70% de la información. Los funcionarios que hagan la entrega de esta compensación, mañana tendrán que responder por esta entrega de recursos, determinando con exactitud quién es el
real de esta compensación, si tiene la calidad de transportista calificado, si consta en un permiso de operación, que es el título habilitante que le da derecho a esta compensación, por un lado, y por otro lado, la corresponsabilidad que tiene el transportista al tomar recursos del Estado. Hay varias organizaciones sociales que han anunciado movilizaciones para este próximo 4 de julio. ¿Ustedes lo harán, se sumarán o estarán expectantes a esto que usted acaba de mencionar? Bueno, justamente el día de hoy, en mi intervención, en mi segunda parte de mi intervención en la mesa técnica, le decía al señor viceministro del Gobierno, Esteban Torres, le decía que nosotros los transportistas siempre le apostamos al diálogo. No somos una tendencia de dirigentes que buscamos caotizar el país, y a través de ese diálogo lo que buscamos es entendimientos, no canonjías ni prebendas, porque al final la compensación que hoy le están dando a un sector del transporte, que es de la gasolina, no va en beneficio del transportista. El beneficiario es el usuario, el que finalmente utiliza nuestros servicios, porque con eso lo que se dice es que el transportista no tiene que hablar de incrementos de precios, ni tarifas, ni de fletes. Entonces el gobierno lo que pretende con esta compensación es evitar que suban las tarifas, suban los pasajes y frenar la espiral inflacionaria. Pero sin embargo les hemos dicho, nosotros queremos que en esta ocasión las mesas de diálogo no sean mesas interminables. Por eso es que pedimos una hoja de ruta definida, 3 semanas de diálogo, y en estas 3 semanas tienen que estar evacuadas las 5 mesas y con resultados, para que no se repita la historia del gobierno de Lasso, que nos mantuvimos 9 meses en las mesas. El gobierno de su propia boca en ese entonces ofreció medidas compensatorias y no se cumplió ninguna. Por eso es que yo en ese entonces, como vocero de la transportación, le dije en la cara del presidente que era un presidente mentiroso, porque le engañó al transporte. Nosotros, reitero, cargando esa crisis como lo estamos cargando hasta el día de hoy, y nadie ha vuelto sus ojos a decir a este sector productivo del país que está subsidiando un transporte que es responsabilidad del Estado. Nosotros, que somos los dueños de las unidades, estamos subsidiando este derecho que es de los sectores especiales, de los niños, de los minusválidos. Este sector debe ser subsidiado por el gobierno. Y nosotros lo estamos haciendo, pero a nosotros nadie nos recompensa. Ahora, tampoco al usuario final que utiliza su vehículo particular, y esta es mi última pregunta en ese sentido. Subió la gasolina a $2.72 la extra, pero se anuncia que si ya hay subida del precio del petróleo, esto puede llegar a superar hasta los $3, $3.40. ¿Usted está en capacidad de explicarnos si en ese caso efectivamente va a haber un golpe fuerte al bolsillo de los ecuatorianos? Este momento hay un golpe fuerte al bolsillo de los ecuatorianos. Hace meses atrás que se incrementó el precio de diésel, hubo un golpe fuerte al bolsillo de los ecuatorianos. Para nosotros el combustible representa apenas un 20% de la canasta de operación del transportista, un 20%. ¿Qué pasa con el 80% que comprende aceites, accesorios, llantas y otros componentes de la operación? Se han duplicado y triplicado los precios, porque no hay una política pública que nos garantice un control efectivo de precios. Hoy por hoy estos tratados de libre comercio que permite la importación de un sinnúmero de vehículos, de repuestos, de partes, de accesorios, ha multiplicado la presencia de concesionarios, de importadores, de repuestos. ¿Y quién controla los precios? Absolutamente nadie. Hoy nomás el COMEX nos decía, miren, en la página del COMEX usted encuentra un detalle de los vehículos chinos a través del Tratado de Libre Comercio con los chinos. Ya los camiones, los automóviles, las camionetas son 0 aranceles. ¿Hemos notado esos 0 aranceles en el Ecuador? Ninguno. No hemos notado. ¿Por qué? Porque no hay control y consecuentemente cada uno pone los precios de acuerdo a sus conveniencias. Es verdad que los vehículos chinos tienen menor precio que vehículos de marcas tradicionales conocidas en el país, pero nadie sabe a ciencia cierta cuáles son los beneficios que podemos distinguir en el momento de comprar una unidad. Entonces, la falta de control nos ha hecho que nosotros como transporte, y obviamente somos parte de la colectividad ecuatoriana, nosotros nunca, esta nueva camada de dirigencia nacional, hemos recalcado siempre, no nos pueden apartar del concepto de organizaciones sociales. Somos la más grande y productiva del país, quizás somos uno de los pocos sectores que con nuestros propios recursos tenemos nuestra herramienta de trabajo y le aportamos a la grandeza del país.
Consecuentemente tenemos hijos, tenemos familia, que también siente el peso de la crisis, ¿no? Gracias, le agradezco mucho Napoleón Cabrera, presidente de la Confederación de Transportistas del Ecuador, con su análisis cuando se desarrollan las mesas técnicas para llegar a conclusiones con el gobierno nacional a propósito de esta eliminación de subsidios. Tú continúas desde estudios, Andy. Muchísimas gracias, César García Vélez, a ti, a nuestro invitado. Tengan ambos una excelente jornada.